¿Usar o no usar mascarilla? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Realmente a mí no me gusta para nada. Pero para estar de acuerdo a los reglamentos de la ley, pues lo tengo que hacer, especialmente en lugares públicos, porque así lo requiere. El juez del condado Dallas, por ejemplo, desde el fin de semana hizo obligatorio que si usted sale a un lugar público, tiene que tener la mascarilla o el cubrebocas. ¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Madrigal. El programa se llama El Show de Madrigal. Suscríbanse al canal, denle like. Sobre todo, dígale a sus amistades y amigos que nos escuchen a través de este medio de comunicación. En su primera conferencia de prensa, desde abril 27, el equipo de la Casa Blanca ha responsabilizado este fin de semana a la población joven del aumento de los casos del coronavirus. Esto en los estados del sur, que atraviesa por el peor momento de la pandemia desde que llegó en el mes de enero. El vicepresidente Mike Pence, quien encabezó este equipo, afirmó que la población joven tiene particular responsabilidad porque en muchos de estos casos estos jóvenes no presentan los típicos síntomas del COVID-19 y esto pues lo hace más difícil de detectarse, pero a la misma vez pueden estar transmitiendo esta terrible enfermedad a personas de edad avanzada, a personas que pueden tener ya problemas de salud de otro tipo y el COVID-19 les puede afectar más seriamente o muy seriamente, especialmente en los estados como Florida, Texas, Arizona y el estado de California, donde los nuevos casos en edad promedio es de 35 años de edad. Acuérdense que al principio se decía que era más que las personas de 65 años para arriba eran las que estaban contrayendo esta enfermedad y en un gran número. Y prácticamente decían que los jóvenes no tenían que preocuparse. Bueno, ahora está sucediendo todo lo contrario. Y en la minoría la situación es más drástica. Ahora se afirma que los hispanos, por ejemplo, tienen hasta 4 veces las posibilidades de terminar hospitalizados debido a esta pandemia. Es decir, que tanto la raza negra como a los hispanos, el potencial de ser afectados es 4 veces más que otra persona, que un anglosajón, por ejemplo. Esto pues ha preocupado grandemente, pero también yo he notado, y como se los dije en marzo y en abril y en mayo, los hispanos, por alguna razón, y la gente de la raza negra, como que no tomaron muy en serio esa situación desde un principio. Y están en parques, y están en celebraciones. Acuérdense que incluso jugadores de básquetbol muy conocidos, grandes personalidades, y en el mundo de la NFL, de fútbol americano, tenían fiestas. Y uno de ellos, o dos de ellos por lo menos, resultaron que tenían el COVID. Es decir, también es falta de responsabilidad de la minoría que no lo ha tomado muy en serio. A mí me consta que muchos hispanos que yo conozco han tenido fiestas, no una vez, pero cada semana, donde se juntan de 30, 40, 50 personas y donde hay gente de edad avanzada, que es la que más peligro tiene de contraer esta enfermedad. Entonces yo creo que también es falta de responsabilidad. Y lo que también muchos no quieren mencionar, les sacan por la cuestión política, es que casi por 3 semanas consecutivas hubo protestas, no protestas, disturbios callejeros, donde por miles de personas salieron a la calle. Obviamente, pues no eran personas de 65 años o 70 años marchando, aunque sí hubo 1, 2 o 3 casos, pero la mayoría eran jóvenes. Por eso ahora, indudablemente que hay más casos de personas contagiadas jóvenes,
porque eran los que estaban en la calle en una forma irresponsable, según ellos protestando por la cuestión racial, pero se expusieron y expusieron a otra gente también. Pero las autoridades, particularmente en ciudades demócratas, que fue donde se realizaron estas protestas, como Minneapolis, como Atlanta, como Los Ángeles, California, que ahora está en una grave crisis, Nueva York, Chicago, y en Houston y Dallas, en el estado de Texas. Ciudades predominantemente de la minoría y del Partido Demócrata, que han estado en el poder por más de 10, en unos casos hasta 40 años. Y ahí fue donde resurgió el rebrote de esta epidemia. Pero en aquel entonces todo el mundo, digo todo el mundo, me refiero a la prensa, me refiero a los líderes del Partido Demócrata y uno que otro republicano aplaudieron la salida de esta gente a las calles. Nadie dijo nada, nadie dijo quédense en casa, es muy peligroso salir, se van a contaminar a gente inocente de esta enfermedad. Nadie dijo nada, nadie. Líderes del Congreso se callaron la boca, al contrario, aplaudieron. El caso está de Seattle, Washington, donde aún sigue sitiada gran parte del centro de la ciudad de Seattle, que es la capital del estado de Washington. ¿Dónde están, o dónde estaban y o dónde han estado estos líderes? ¿Por qué no hicieron un llamado de precaución para que esta gente se quedara? Pues es obvio que ahora se haya disparado los casos del COVID-19 en Estados Unidos, especialmente en el sur. No hay otra explicación, pero nadie la quiere aceptar. Nadie quiere tomar la responsabilidad de que estos brotes se han realizado debido a la irresponsabilidad de los que estaban, según, protestando por el problema racial. Y no solamente fueron de la raza negra, había blancos también que estaban en las protestas. Por eso se ha disparado, incluyendo los hispanos. La solución hubiera estado que desde un principio hubieran sido tan rígidos con esta gente como lo fueron con las personas que trataron de reabrir sus negocios al principio y no los dejaron. Incluso una señora fue encarcelada porque abrió su salón de belleza porque dijo, no puedo seguir sin trabajar para mis empleados y para sostenerme. Inmediatamente fue encarcelada por un juez radical de la ciudad de Dallas. No fue sino hasta que intervino el gobernador y la Corte Suprema del estado de Texas, que fue liberada porque este juez quería que estuviera por lo menos 7 días en la cárcel sin derecho de fianza. Pero a los alborotadores, a los que causaron disturbios, no se les tocó ni con un pétalo de una rosa. Fue una farsa la detención y sobre las multas que les iban a dar a los que eludieron o no hicieron caso al toque de queda. Fue una burla. Les dieron supuestamente una infracción y la semana pasada la anularon la infracción. Al principio dijeron que los iban a detener, eran como 2,000 personas y después dijeron no tenemos capacidad en las cárceles para tantas personas, les vamos a dar una multa y luego los vamos a llevar a corte. Y la semana pasada dijeron no se preocupen, sus casos fueron anulados. No lo hicieron de esa forma tan fácil con la señora que trató de abrir su negocio sin que la señora hiciera daño a alguien, quebrando ventanas, destruyendo negocios, como lo hicieron los saqueadores, que aún siguen activos, que aún siguen derribando y tumbando monumentos y estatuas que representan la historia de este país. Pero a ellos no se les dice nada. Ellos pueden hacer lo que quieran y no hay problema, no van a pagar ninguna consecuencia. La única buena noticia que recibimos esta semana es que la Suprema Corte dictaminó que no se va a permitir la votación por correo. Es decir, lo que los demócratas querían es que se hicieran las votaciones por correo para de esa manera tener un mejor control de quién vota. Si durante las elecciones en presencia, donde usted tiene que mostrar
una identificación de quién es para votar, se hacen fraudes, imagínense, por correo. Pero afortunadamente la Suprema Corte dijo, no, 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 no. Todo el mundo tiene que votar en ausencia o tiene que ir en persona, pero no puede hacerlo por correo. Qué bueno. Enhorabuena. Y la violencia no solamente está en Estados Unidos. En México, aparte de que tuvieron un fuerte temblor de tierra esa semana que concluyó, el viernes, el jefe de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue objeto de un atentado contra su vida. Una balacera que parecía una guerra increíble en pleno centro de la Ciudad de México. Un sector muy conocido en Lomas de Chapultepec, ahí en Reforma, hubo una balacera donde el convoy que transportaba al jefe de seguridad de la Ciudad de México fue emboscado por lo menos 24 pistoleros que traían armas de grueso calibre que solamente las puede tener el ejército. Aunque la unidad donde transportaba al jefe de seguridad era una unidad blindada, la hicieron agujeros por todas partes. Una coladera se convirtió esa Suburban. Indudablemente que trataron de matarlo, pero sobrevivió. Unos guaruras, dos de los guardaespaldas, murieron. Y lo más triste de todo esto es que gente inocente que iba a su trabajo a esas horas de la mañana, eran las 6:30 de la mañana del viernes, perdieron la vida. Gente que nada tenía que ver con la violencia, perdieron la vida. Aparentemente la política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de abrazos no balazos, no está funcionando. Según la prensa mexicana, el índice de inseguridad en México ha subido aún más de lo que estaba sucediendo en el gobierno pasado. Es decir, la violencia está en todas partes, no solamente en Estados Unidos, pero también en nuestro vecino del sur, que es la República de México. Denle like, suscríbase al canal y sobre todo dígale a sus amistades y amigos que nos pueden escuchar a través de este medio de comunicación. Mi nombre es José Luis Madrigal, que Dios lo bendiga. Yo regreso en otra ocasión con una edición más del Show de Madrigal.